Hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Afra Yadó, reclutadora especializada en el mundo de los datos. He invitado a Afra para que nos explique un poco más sobre el mundo del reclutamiento y que nos ayude a entender qué es lo que buscan a la hora de encontrar personas para puestos de trabajo en empresas relacionadas al mundo de los datos. Afra, bienvenida. Bien, muchas gracias, Sebastián, por invitarme hoy. Un placer estar con vosotros. Primero, ¿por qué no te introduces un poco a todos los que nos están viendo y nos explicas lo que haces y cómo llegaste hasta aquí? Actualmente yo soy recruiter especializada en Big Data e Inteligencia Artificial y bueno, trabajo con Data Science Jobs, que es donde soy CEO y cofundadora también. ¿Cómo llegué hasta ahí? Yo estudié Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y estudié mucha estadística con R. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer, a tener una introducción con el tema de los datos. Yo realmente decidí especializarme con temas de relaciones laborales y organización de empresa y me metí a trabajar en recursos humanos. Al muy poco tiempo de estar en este sector ya me ofrecieron trabajar pues, en una gran agencia como reclutadora en Big Data y me puse con ello. Entonces, al poco tiempo decidí que quería emprender, quería hacer algo más, pues trabajar un poco los procesos de selección un poco más a mi manera y poder especializarme todavía más con el tema de los datos y la inteligencia artificial. Ahí fue cuando conocí a mis compañeros que eran Data Scientists y decidimos pues, montar la empresa Data Science Jobs. Actualmente, pues ya como comentaba, llevamos 2 años con la empresa y sí que estamos enfocados tanto a temas de datos, data, big data e inteligencia artificial. Qué guay. Pues sí, realmente es el momento porque no solo para mí como que hacemos formaciones, pero vosotros también que buscáis colocar a personas en trabajos de datos, es el momento porque hay un auge en este tipo de trabajos, están todas las empresas buscando a analistas o científicos o ingenieros de datos, entonces, bueno, seguro que os está yendo muy bien. Y quería preguntarte sobre el background que tienen los candidatos normalmente a los que sueles entrevistar, ¿no? ¿Qué han estudiado? Por ejemplo, yo estudié Ingeniería de Caminos, luego hice un máster en Negocios Internacionales y casi por casualidad, pues por diferentes oportunidades, acabé trabajando en el mundo de los datos y especializándome en Data Science. Obviamente no hay un camino específico, pero tú que entrevistas a tantas personas, me gustaría oír tu opinión sobre esto. ¿Qué suelen haber estudiado? ¿Qué habilidades tienes? ¿De dónde vienen las personas generalmente que trabajan en el mundo de los datos? Yo creo que tu caso ya es un buen ejemplo, ¿no? Por lo que me suelo encontrar al día a día. Pues perfiles muy variados y cada cual más diferente que al otro, ¿no? Sí que es verdad que pues, ahora ya empieza a surgir más personas más jóvenes que ya van con una idea muy concreta de dedicarse al tema del Big Data o al tema de la inteligencia artificial, pero hasta el momento, como tampoco había estudios muy homologados para ello y sobre todo eran muy enfocados a máster, pues los perfiles que han estado entrando hasta el momento eran muy variados. En este sentido me encuentro con personas, por lo general, como tú decías, ¿no? Personas que en algún momento han tenido contacto con el trabajo del día a día con datos, pues haciendo análisis para empresa o entre otras cosas y este pequeño contacto les ha llamado mucho la atención y deciden especializarse al 100% con este tipo de perfil. Entonces me encuentro con perfiles muy variados. Para trabajar en diferentes tipos de empresa esto es estupendo, ¿no? Cada empresa tiene un producto, un sector que puede ayudar mucho esta variedad de perfiles. En este sentido, quiero decir que por lo general, las empresas no suelen pedirme un tipo de background concreto para cada rol que necesitamos cubrir, ¿no? Pues cada rol tiene unas especificaciones diferentes, pero por lo general no me suelen decir, mira, necesito una persona que tenga una carrera, un máster y un doctorado en estos campos. Por lo general. Sí que es verdad que hay casos específicos que eso puede ser un poco diferente, ¿no? En el sentido de que si ahora estoy trabajando con una fintech, por ejemplo,
pues encontrar candidatos, aunque sea para la parte de arquitectura de datos como la parte de análisis de datos, encontrar candidatos que tengan un conocimiento en finanzas les viene muy bien, pues ya tienen un conocimiento de cómo se trata el producto que están ellos trabajando. Como también ahora estoy trabajando con una healthcare, entonces también el background en biomedicina o cualquier contacto con medicina les viene muy bien para luego poder trabajar el producto. Pero esto no son requisitos en sí mismos, ¿no? Realmente lo que se busca es una persona que sea buena o programando o haciendo análisis de datos. Estos conocimientos pues, son un extra que vienen muy bien. Sí, sí, es verdad eso que dices. Cuando hablamos específicamente a lo mejor de ciencia de datos, muchas veces los podemos separar en tres tipos de habilidades, ¿no? Que son la programación, a lo mejor la estadística y luego el dominio del negocio, ¿no? Entonces para cada empresa será diferente. Entonces hay veces que sí es muy importante que tengan conocimiento de negocio, o si son un poco junior pues empiezan aprendiendo, ¿no? Pero solemos separarlo en estos tres puntos de conocimientos, habilidades, ¿no? Específicamente para la ciencia de datos. Y como bien dices, también la gente viene de todos lados. Yo he visto muchos economistas, físicos, matemáticos, y al final todas estas diferentes perspectivas pueden ayudar, porque la ciencia de datos, como decimos, es una ciencia, y si tenemos personas con diferentes backgrounds, con diferentes perspectivas, podemos sacarle mucho más valor a los datos. Entonces, sí, es verdad que vienen de muchos backgrounds diferentes. Y eso es algo positivo. Fíjate que sí, tanto, a mí me encanta. Fíjate ahora que con el tema de los chatbots, por ejemplo, con todos los traductores automáticos, está surgiendo todo el perfil de lingüistas computacionales, ¿no? O sea, correcto, NLP, sí. Exacto. Personas que han estudiado filología, o también con el tema de toda la teoría de comportamiento del consumidor, eso que no me salía la palabra, el comportamiento del consumidor, que todo también viene mucho de la psicología, de la sociología, entonces también son backgrounds que a lo mejor no son tan prototípicos, pero que están teniendo una cabida muy importante en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es interesante dar cuenta de la capacidad que tiene el Big Data para acoger a todo el mundo. Sí, está entrando en todos los campos. Así que está a tope. Tenía otra pregunta aquí preparada, y que era, ya que eres reclutadora, y quería preguntarte, cuando tú estás considerando un candidato para un puesto específico, ¿qué es en lo que más te fijas o en qué se fijan los reclutadores normalmente? Esa es una buena pregunta, y es una pregunta que me suelen hacer a menudo. Y bueno, siempre me gusta dejar claro esto, ¿no? Que la respondo a nivel personal. Aquí cada reclutador va a tener sus formas de leer un currículum, entonces no puedo opinar para todos. Para mí siempre son dos cosas muy importantes. Una es el conocimiento en cuanto a stack tecnológico, y el otro en cuanto a funciones. Por lo tanto, lo que me suelo mirar mucho son las experiencias previas que ha tenido este candidato. En este sentido, yo creo que es importante dar cuenta de que, como comentábamos antes, como hay muchas personas que vienen de diferentes backgrounds en el mundo de los datos, es interesante ver si esa persona, que a lo mismo no ha trabajado como data analyst o data engineer, si ha tenido ya unas experiencias que a nivel de funciones o a nivel de tecnologías hayan desarrollado este rol ya, ¿no? Entonces esto me puede llevar a pensar que esta persona igualmente tiene un muy buen encaje para el rol que estoy yo intentando cubrir. Más si en este caso, no sé, estoy intentando buscar una persona que sea un data analyst para una empresa de marketing, y esa persona ya ha hecho análisis de datos o en CRM en el mundo de marketing, esta persona me encaja perfecto, ¿no? Aunque no haya tenido ese rol de data analyst en marketing concreto. Entonces yo creo que esto es un punto primero muy importante a dar cuenta, que las experiencias previas puedan encajar. El otro lado, yo creo también muy importante, como decía, es el tema de stack tecnológico. Me encuentro a menudo con personas que han trabajado muchos años con Python de diferentes formas, ¿no? Como bien sabemos, el Python es un lenguaje muy versátil. A lo mismo se ha trabajado con Python no para temas de estadística, pero que luego hacer el cambio puede no resultar un abismo, ¿no? Será más importante conocer luego, hacer unos estudios de estadística y no tanto en programación, por ejemplo.
Entonces me fijo mucho en estos dos puntos. Sí. A partir de ahí, pues bien, cada rol también va a exigir unas especificaciones diferentes, ¿no? Si la empresa está fuera de España o trabaja mucho a nivel internacional, el nivel de inglés o de algún otro idioma específico puede ser importante. Como decíamos también antes, si es una persona que se va a dedicar a finanzas, pues es interesante que tenga este conocimiento, pero esto ya para mí es un plus para el perfil. Sí, sí, por lo que dices y por lo que entiendo es que, claro, la experiencia a veces vale más que los estudios, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando a mis alumnos les estoy ayudando a crear su currículum, siempre les digo que hay que intentar poner la experiencia relevante en la parte de arriba del currículum, ¿no? Porque tú puedes haber estudiado muchas cosas, pero lo más importante es la experiencia, en mi opinión, y lo que yo pensaba es que es lo que iban a mirar, ¿no? Los reclutadores. Y bueno, también tenía otra pregunta que viene relacionada a esto, que era cómo preparar el currículum perfecto. ¿Qué consejos le darías a alguien que está buscando a lo mejor su primer trabajo y necesita preparar ese currículum? ¿Cómo es el currículum perfecto? Vale, yo creo que lo más importante al momento de poder hacer un currículum es poder tener dos currículums, ¿no? Como bien siempre se ha dicho, es importante tener un currículum que se adapte un poquito a cada oferta de faena que vas a aplicar. Sobre todo, como bien estamos planteando también hasta ahora, si estamos haciendo un cambio laboral hacia el mundo de los datos, va a ser importante poder destacar esta experiencia previa que se pueda haber tenido o estos conocimientos académicos que se tienen en el sector de los datos, poder darlos a relucir un poco más en el currículum, ¿no? No hace falta cambiar los job titles pasados ni hacer cambios de esta manera en el currículum, que a veces puede ser un poco engañoso y uno se da cuenta cuando lo ve, cuando lo lee. Entonces ir un poco con cuidado, pero sí que, como bien dices, pues poner arriba la experiencia relevante para el rol en concreto, poner unas palabras clave, hacer una descripción del perfil diciendo, pues mira, yo me he dedicado hasta ahora en esto y ahora tengo estos intereses laborales, creo que tengo un buen perfil para desempeñar este rol o estas funciones. Yo creo que esto es una buena forma para presentarse y hacer este cambio hacia el mundo del dato, ¿no? Pero también es importante tener otro currículum y eso es una cosa que cada vez se está empezando a hablar un poquito más, pero esto es un problema que tenemos a día de hoy con las búsquedas de empleo, tanto la parte de candidato como la parte de reclutadores. Y es que la gran mayoría de currículums a día de hoy se están filtrando a través de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que adaptar un poquito en nuestro currículum para que esta lectura algorítmica sea un poco más fácil de lo que estamos acostumbrados a hacer normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué me encuentro yo normalmente? Que claro, los currículums que me envían son muy visualmente muy bonitos, muy bien estructurados, tienen muchos colores, cuadros y a veces incluso demasiada información personal. Todo esto ya habrá que cambiarlo un poquito para adaptarnos, como decía, a una comunicación algorítmica, ya no a una comunicación humana. Siempre entonces digo, dos currículums. Uno para enviar a una persona cuando sabe seguro que es una persona y otro currículum pues para aplicar a ofertas de trabajo, crear un perfil en una plataforma de empleo, etc. ¿Cómo tiene que ser este segundo currículum? A nivel de información va a ser lo mismo que lo otro. A nivel de estructura y demás también. Lo único que cambiaría es que no podemos hacer un currículum con cuadros, ni con colores, ni con fotografías. Tendrá que ser un currículum a Word con un mismo tipo de letra, bastante simple. Más como vieja usanza, ¿no? Por así decirlo. Como yo hacía mis currículums, era un Word, blanco y negro, todo muy simple. Así es. Sí. A veces choca, ¿no? Y cuando lo explico suena un poco decir, ostras, pero esto es muy feo, o me daría vergüenza presentar esto, sí, pero tampoco lo estás presentando. Si tienes este otro currículum más visual que va a ser más bonito de presentar al momento que lo lleves a un reclutador, ¿no? Pero para hacer esta lectura algorítmica, como bien decía, hay que poner un poco fácil las cosas y los cuadros, las fotografías a veces son un poco difíciles de leer para un algoritmo normalmente planteado en Natural Language Processing, ¿no?
Ujú. Entonces, estos pueden ser cosas que dificultan mucho la lectura, entonces ahí empiezan a fallar cosas. Otro segundo punto importante para entender en este currículum es que, claro, habrá que evitar poner determinada información personal. En este sentido, ya cada vez es más importante poner énfasis en esto porque legalmente esto es importante en el sentido de que yo como reclutadora no puedo preguntarle a un candidato si está casado, si tiene hijos, ¿no? Esto es o su orientación sexual, como muchas otras cosas que son muy fuera de lugar preguntarlas a día de hoy. Entonces es información que siempre digo, candidato, si yo no puedo preguntarla, tú no la des, porque no hace falta, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay información que yo creo que sería importante evitar ponerla, como nacionalidad, que veo muy a menudo, estado civil, fecha de nacimiento, la ubicación exacta, con poner una ciudad yo creo que es más que suficiente. Sí. Y vaya, una pregunta, dejaría nombre Afra. y contacto, sí. Sí, el tema foto es un tema que me interesa a mí, que en el norte de Europa, por ejemplo, está prohibido poner la foto en el currículum. Aquí en España la gente está acostumbrada a poner foto. ¿Recomiendas poner foto o no? Claro, es así, que siempre ha sido una cuestión muy cultural, totalmente de acuerdo, eso es curioso de ver, pero creo, como decía, que a día de hoy, teniendo en cuenta que muchos algoritmos nos está filtrando, como muchos currículums nos está filtrando un algoritmo, ahí hay un riesgo, ¿no? Porque en España la idea es que si tú pones la foto es como una presentación que, como es más personal, el contacto que te puedes hacer cuando lees el currículum. Pero claro, cuando la persona que está leyendo el currículum no es realmente un humano, no hay este sentimiento. Más bien acaba siendo algo bastante discriminatorio. Como digo, muchas veces el algoritmo se entrena por sí mismo, se entrena como con el entrenamiento que pueda darle otra persona. Ahí se escapan siempre pequeñas cosas que acaban creando biases en el algoritmo, en el dataset, ya lo sabes bien. Entonces, Sí, tengo un vídeo justamente. Riesgos, ¿no? Tengo un vídeo justamente sobre este tema del machine bias, de los sesgos inconscientes de los algoritmos. Bueno, pondré un enlace, lo pondré por aquí para que lo quieran ver, pero sí, que aún hay muchos modelos que tienen muchos sesgos que vienen realmente del comportamiento humano, que todos tenemos sesgos, pero que los algoritmos los replican, ¿no? Entonces hay unos casos muy interesantes que podéis ver en este vídeo, que pondré un enlace si queréis verlo. A mí ese tema me gusta mucho. Ya me miraré el vídeo porque no lo conocía. O sea, que luego cuando lo pongas me lo voy a mirar. Vale. Yo creo que hay casos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hubo el caso así grande de Amazon, que hizo un algoritmo para filtrar pues eso, justamente los currículums, y resultó ser que el algoritmo entendió que las mujeres no éramos tan productivas como los hombres, y hubo un tiempo, antes no se arreglara este algoritmo, hubo un tiempo que las mujeres no tenían ninguna cabida en Amazon justamente por esto, ¿no? Como digo, Sí, ya se arregló, no quisiera ahora tampoco... El sesgo de género. Sí, hay un par de ejemplos más de este sesgo de género que... Sí, hay muchos. Entonces, claro, ¿qué pasa con el tema de la fotografía? Que hay unos riesgos, ¿no? Realmente uno no sabe si el algoritmo ha entendido que las personas de ojos verdes son más o menos productivas que los ojos marrones. Claro, eso son cosas que uno mismo no puede evitar de sí mismo, ¿no? Tú puedes cambiar tu peinado para hacerte una foto en el currículum más formal, o puedes, quitarte las ojeras un poco, pero hay cosas de tu fisionomía que no puedes evitar y que tú no sabes realmente cómo el algoritmo lo está entendiendo, ¿no? Para mí lo mismo, como decía antes, con la fecha de nacimiento, con el estado civil o con la ubicación exacta. Que tú puedes poner que estás en Madrid, pero puedes un código postal u otro, puede ser una diferencia importante, claro, en muchos sentidos, ¿no? Sí. Entonces ya creo que, ya más allá del currículum, en la vida en general, a día de hoy tenemos que ir con un poco de cuidado con qué información personal damos, por esta razón, ¿no? Entonces en el currículum ya todavía lo acentúo más. Evitar poner estas cosas, al menos, como digo, para hacer una lectura algorítmica. Si es una lectura humana del currículum, entonces cuanto más personal y más visual siempre es mejor, ¿no? Vale, qué interesante. Pues nada, para resumir, poner siempre la experiencia arriba y cuantos menos datos personales mejor. Tampoco vamos a contarle en qué calle vivimos, ¿no? No hace falta esto hoy en día ya. Además, con el trabajo remoto no es necesario.
Exacto, digo, ya es más allá del tema algorítmico, también está el tema contexto cultural que estamos viviendo a nivel laboral, que ya todo esto está quedando muy atrás. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues tenía otra pregunta aquí que obviamente en el mundo de los datos hay diferentes puestos y generalmente en Datademia los separamos en tres, ¿no? Analistas, científicos e ingenieros de datos. Entonces, cada puesto necesita una habilidad diferente o conocer tecnologías diferentes. Entonces, la pregunta que te voy a hacer no tiene respuesta correcta, pero en tu experiencia quería saber qué habilidades estás viendo tú que son las más demandadas, ¿no? ¿Qué tecnologías están en tendencia y que las empresas estén pidiendo hoy en día? Esa es, como bien dices, no hay una respuesta correcta, esto puede depender mucho de muchas cosas, pero sí que yo también sigo mucho esta estructura de tres tipos de roles concretos, como bien decías, análisis de datos, ciencia de datos e ingeniería. Así en común que puedan tener los tres tipos de perfiles, el conocimiento en SQL es súper importante, así como el conocimiento con Python. Como ya hemos dicho antes, Python es un lenguaje muy, muy versátil que se puede utilizar para muchas cosas y entonces las empresas lo están implementando mucho. Entonces, bueno, acaba siendo un lenguaje que es muy usado en el mundo del dato, tanto para la parte de analítica como para la parte de data science como la parte de ingeniería. A partir de ahí, más allá de estas dos tecnologías, yo creo que ahí ya cada rol va a tener un stack más concreto. Pero para decir un poco a nivel general, si decíamos Python, también hay que comentar que R, como bien sabes, es un equivalente, más o menos ofrece las mismas posibilidades. Python sí que es mucho más versátil, más allá del mundo del dato, mientras que R se queda un poco en el mundo del dato, pero que ambos son bastante equivalentes en este campo. Luego estoy viendo también que cada vez más las empresas para trabajar grandes cantidades de datos están trabajando mucho con PySpark. Entonces también es un lenguaje que estoy viendo que se está implementando mucho. Yo creo que más para la parte de ingeniería de datos y data science. Sí, para el procesamiento Big Data, Spark, Apache Spark es el que se utiliza más hoy en día y PySpark, su paquete para Python también es el que, como Python es el que más se utiliza, pues PySpark es el que más se utiliza. No sé hasta qué punto los analistas de datos se les llega a exigir como tal. Yo creo que siempre va a ser un plus tener un conocimiento, pero no va a ser una exigencia tan necesaria, ¿no? No, Spark normalmente es para los ingenieros de datos, ni siquiera los científicos de datos necesitan saberlo. Ellos con Python, bueno, si lo conocen bien, pero el trabajo para el procesamiento de Big Data es más para el ingeniero de datos, porque es el que tiene más datos y tiene que pues, estar trabajando con la arquitectura y el procesamiento general. Exacto, por eso digo que esto es un lenguaje que sí cada vez me voy encontrando más, pero que sí que a lo mismo queda más reservado para un rol concreto. Luego también está todo el tema de entornos de cloud, ¿no? Y bases de datos, como sobre todo cloud, que cada vez va migrando todo hacia este campo. Yo diría que el cloud más utilizado, bueno, diría no, estadísticamente el cloud más utilizado es el de Amazon Web Service, pero sí que me doy cuenta que para el tema de ingeniería de datos, o al menos muchos ingenieros de datos con los que hablo, me dicen que les gusta mucho trabajar con Azure. Por el contrario, ¿no? Mientras que veo que el cloud de Google cada día se va olvidando un poquillo más, o esa es mi sensación al menos. Sí, AWS es el claro, creo que tiene un 40% de cuota de mercado mundial, por encima de obviamente Azure y Google Cloud Platform. Azure está en segundo puesto. Bueno, hay un vídeo también que he hecho sobre esto, lo pondré por aquí o por aquí para que lo veáis, que comparo los tres, AWS, Azure y Google Cloud Platform. Si queréis más información, no vamos a hablar mucho más de esto aquí. Sí, aquí me puedo extender yo también, que también lo he analizado alguna vez, ¿no? Es un tema curioso, entonces no nos alarguemos. Entonces yo creo que estos son los lenguajes más importantes, ¿no? Yo creo que también aquí tengo un poco la sensación de que cada vez va surgiendo más perfiles más funcionales en el mundo del dato. Me refiero a no tanto como líderes o managers de equipos, que también,
sino más bien perfiles tipo el Data Master o expertos en la ley de protección de datos, ¿cómo decirlo? Perfiles que se dediquen más a entender, bueno, data management también, ¿no? O sea, perfiles que se dediquen más a entender qué tipos de datos hay en la empresa, cómo cruzarlos, qué variables son más importantes que otras, dónde encontrar cada base de datos o dónde encontrar cada dato necesario para el análisis. Perfiles eso, más funcionales en el uso del dato en una empresa. Y eso yo creo que también es interesante, que ya no tienen un conocimiento a lo mismo tan estadístico. Su conocimiento en tecnología lo mismo es más superficial, lo mismo no saben programar en SQL, pero saben las bases de datos que gestiona la empresa, pero conocen muy bien más los temas legales, más pues eso, el proceso mismo del dato. Bueno, yo creo que es interesante también dar cuenta de cómo van surgiendo estos nuevos perfiles que no son tan programadores, ¿no? Sí, en realidad, en cuanto más grande una empresa, pues ya no basta una o dos personas o tres perfiles para todo, ¿no? Se tienen que especializar más y cuando una empresa realmente, toda la empresa tiene que ver con datos y mucho del valor y su USP, ¿no? Su nicho es datos, habrá perfiles que se centran muchísimo en diferentes partes de cada uno de estos perfiles, ¿no? Entonces van surgiendo cosas nuevas, como por ejemplo traductor de datos, que es alguien que habla con las personas no técnicas y les explica un poco, más o menos como has dicho tú, cómo funciona todo, y a lo mejor no son tan técnicos. Pero bueno. Incluso hace unos días buscando así, voy viendo siempre estas cosas, manteniéndome el día, vi incluso un rol que era Data Artist. No entendí muy bien cuál era la función exacta, pero muy curioso el rol en ese sentido. Qué interesante, qué interesante. De acuerdo, tenía otra pregunta que era sobre el proceso de selección, ¿no? Entonces, alguien que está buscando su primer trabajo y nunca ha pasado un proceso de selección, pues a lo mejor nos podrías, desde tu perspectiva, describirnos un poco el proceso de selección típico, ¿no? El que harías tú o otra empresa. Vale, normalmente un proceso de selección típico suelen ser unas 3-4 fases. Ahí siempre se puede complicar, ¿no? En el sentido se pueden añadir más fases o estas 3-4 fases pueden ser más largas o más cortas. Que, bueno, esto siempre depende un poco de la empresa y de cada caso. Normalmente son, como digo, 3-4 fases. Una primera fase que sería un primer contacto con la empresa. Ese primer contacto se suele hacer con un recruiter interno, en caso que la empresa sea muy pequeña y no tengan todavía recruiters o personal de recursos humanos, se haría con alguien del equipo técnico o con el equipo directivo directamente. Y en esa primera entrevista lo que se suele hacer es una presentación de la empresa y del rol que se va a cubrir. Y la persona, el candidato que esté en la entrevista, va a hacer una presentación breve de su perfil, de su experiencia, de sus intereses hacia la empresa y demás. En caso de que esto haya ido bien, que por lo general rara vez suele ir mal, se pasa a hacer una pequeña prueba técnica. Estas pruebas pueden variar muchísimo dependiendo de cada empresa, de cada situación, ¿no? También veo que hay una diferencia muy importante entre antes de pandemia y después de pandemia, cómo se están gestionando estas pruebas técnicas. Pues antes se solían hacer más presencial, incluso se solían hacer pues a boli y papel, se ponía un ejercicio técnico y se tenía que resolver. Y actualmente me suelo encontrar más que son ejercicios pues igual técnicos, relacionados con el tipo de rol que se va a cubrir, pero ya es una prueba que puede ser de 1 semana o 2 semanas, se da mucho más tiempo al candidato para poder gestionar sus tiempos y se suele hacer desde casa. Una vez se termina esta prueba, se hace una revisión, el equipo técnico la corrige. En caso de que la prueba haya sido lo que ellos esperaban, se haría una siguiente entrevista con el equipo técnico, en este caso sería seguramente el equipo de data, el equipo con el que se vaya a trabajar al día a día. Sí. Y ahí se suele hacer una presentación de los resultados de la prueba técnica, o bien se suelen hacer preguntas técnicas y se responden al momento, ¿no?
bueno, sería una entrevista más a nivel técnico. Entonces también si el candidato tiene preguntas, dudas sobre cómo se están gestionando cosas dentro del equipo de data, cómo son los datos, qué datos se utilizan o cómo se está estructurando la organización interna de la empresa, etc. Este es un buen momento para preguntarlo. En caso de que estas 3 fases hayan ido bien, pues ahí ya hay empresas que lanzarían una oferta, o hay empresas que harían una última entrevista con el equipo directivo. Más que entrevista, yo siempre lo digo, más que entrevista es una presentación, porque el equipo directivo normalmente es gente que va con mucho trabajo, con muy poco tiempo, entonces solo suelen entrevistar a candidatos que ya vayan a entrar a la empresa, ¿no? Entonces muy mal tendría que ir con el equipo técnico para que último momento se descartara un candidato. Digamos, por eso siempre digo, son normalmente 3 fases. Y luego está este último contacto, que también se acaban de arreglar cuestiones de oferta, ¿no? Al momento de hablar con el equipo directivo, pues pueden acabar de pulir estos detalles del contrato y del día a día laboral, incorporación, etc. Sí, entonces sí, estas serían las 4 fases ideales. Sí, yo más o menos los trabajos que he tenido más o menos es como tú lo describes, ¿no? Entonces espero, bueno, para alguien que nunca haya hecho esto, a lo mejor era bastante interesante, ¿no? Entender cómo funciona el proceso. Y para terminar tenía una última pregunta, que era si nos puedes dar un último consejo a alguien que está empezando su búsqueda para su siguiente empleo en el mundo de los datos. Un último consejo. Un último consejo es mucha paciencia y muchos ánimos. Que esto siempre lo digo un poco con la broma, pero es verdad, ¿no? Siempre digo que y hace unos días vi un artículo publicado en El País justamente que hablaba sobre esto, ¿no? De la poca cantidad de paro que hay en el mundo del Big Data y cómo las personas que ya están dentro del mundo, ya están rodando un poco, nunca han tenido, o muy pocas han tenido que enviar un currículum, aplicar a una oferta alguna vez en su vida, ¿no? Como que el trabajo ya llama a tu casa, como por decirlo de algún modo. Sí. Entonces es un sector que tiene mucho empleo, tiene mucha demanda de trabajadores, como decíamos ya antes, con variedad de perfiles. Entonces, bueno, a lo mismo el primer empleo no llega de hoy por mañana. Esto es cierto, que a veces pues, la media que yo suelo ver es de unos 3 meses de búsqueda. Yo entiendo que esto es pesado, que es tedioso, además sumando las pruebas técnicas se puede ser un poco pesado, pero siempre se sabe que a medio corto plazo vas a tener trabajo, vas a tener un buen empleo y a partir de ahí la rotación es muy inmediata, ¿no? Bueno, rotación en el sentido de que no te va a faltar un empleo ya rara vez mientras estés en este sector. Entonces, por eso digo, muchos ánimos, mucha paciencia, que todo saldrá y todo viene. Otro consejo que me gusta dar también es pues conocer bien cuáles son los objetivos e intereses que tiene cada uno y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Digo todo esto a nivel interpersonal, sino más bien a nivel técnico, como hemos comentado antes, ¿no? Si tienes unos conocimientos en medicina o en aspectos legales, esto puede ser un plus muy bueno para entrar en un tipo de mercado u otro, o bueno, un tipo de empresa u otro, ¿no? Entonces, conocer estas capacidades que uno tiene, saber sacar reducirlas en el currículum y en las entrevistas es súper importante. Y más allá de esto no tendría mucho más consejo. Como digo, es un mundo con mucho trabajo y con muchas posibilidades. Sí, como has dicho, paciencia y ánimos yo creo que es casi lo más importante, porque conseguir ese primer trabajo es el que más cuesta, ¿no? Meter, como en inglés se diría put your foot in the door, meter ese pie dentro de la puerta sería lo más difícil, pero una vez que estás dentro no te va a faltar trabajo. Una vez que estás dentro del mundo de los datos, has conseguido experiencia, a lo mejor te están a ti buscando para ofrecerte un mejor sueldo, un mejor puesto, y el crecimiento dentro de este mundo es muy bueno, salarios muy altos en comparación con el resto. Entonces, eso, paciencia y ánimos para los que están recién empezando en su primera búsqueda. Eso es.
Vale, pues yo creo que este es un buen momento para terminar. Te quería agradecer, Afra, por tener esta conversación conmigo y que nos has dado muy buenos consejos y seguro que para los estudiantes de Datademia les ha servido porque hemos hablado de cosas muy, muy útiles y muy interesantes para ellos que están intentando meterse en este mundo de los datos. Entonces, bueno, espero que la conversación haya sido útil para todas las personas que nos están viendo y para su búsqueda laboral en el mundo de los datos. Muchísimas gracias por invitarme. Espero De nada. haber podido ayudar. Sí, sí, seguro que sí. Y bueno, para los que nos estáis viendo, si queréis poneros en contacto con Afra, pondré el enlace a su perfil de LinkedIn en la descripción. Y bueno, gracias, Afra, otra vez por tu tiempo y a todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.